¿Qué sentiría, qué pensaría si usted supiese, o si nuestro Señor Jesucristo le dijese: mira, Miguelito, ¿sabes qué? Satanás te ha pedido para zarandearte, para golpearte duramente. Quiere poner a prueba tu fe. Quiere poner a prueba tu fidelidad. Quiere poner a prueba tu amor hacia mí, hacia mi Padre. Y es por eso que Él te ha pedido, así como lo hizo con Job, así ahora lo quiere hacer contigo. ¿Qué sentiría usted si el Señor le dijera mira, mi sierva, sí, tú, o mi siervo, sí, tú, Satanás ha demandado por ti, y ¿sabes qué? Lo he permitido. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Nos pondríamos a temblar como el ratoncito delante del león? ¿Nos sentiríamos así? Como el ratoncito delante de un gato voraz. ¿Cómo reaccionaríamos ante esto, hermanos? Eso fue las palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al apóstol Pedro. Allá en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo del 31 en adelante, dice la palabra del Señor así. Lucas 22, del versículo del 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, o sea, Pedro: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, quiero que oigas esto. Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Hasta ahí, hermanos. Una pequeña ahí. El gallo es un gallo literal, hermanos. No se refiere a una persona que andaba casi a altas horas de la noche y ya son las tales de las horas que vayan a dormir, todo el mundo a dormir. Nada de eso. Si cuando uno examina bien las palabras y las otras escrituras, hermanos, que son paralelas a esta, hermanos, se da cuenta de que el Señor se refería al gallo de un canto, alator, nunca de un gallo. Y no se refería a una persona con un silbido. Pero bueno, esa es otra cosa. El punto es aquí, hermanos, que ahorita estábamos cantando ese himno, ¿no? Estad por Cristo firmes, soldados de la fe. Y una de las cosas que mencionaba este autor en relación a la obra del perverso, dice que es poderoso. Y es que es un ángel, pero no es Dios, tampoco. Él no es un ser omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él no se la sabe. Él no tiene ese poder que Dios tiene. Su poder está limitado. Sin embargo, para que Él pueda trabajar en nosotros, y muchas veces cuando nosotros no le damos lugar, porque la única forma de cómo el diablo, hermanos,
puede trabajar en nosotros sin el consentimiento, sin la aprobación de nuestro Dios, es cuando usted y yo caemos en pecado. Por algo el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, ni deis lugar al diablo. ¿Y sabe qué significa eso? No le des ni la más mínima ventaja sobre ti. No le des ni la más mínima chance, ni la más mínima oportunidad, porque te va a destruir. Y cuando nosotros caemos en pecado, por muy insignificante que este sea, le estamos dando mucha ventaja sobre nosotros, así como pasó con Judas Iscariote, así como pasó con Demas y muchos más. Okay. Por eso él puede trabajar, pero cuando no ve un acceso, como lo ve en este caso, como así con Job, pues que lo tienes colmado de bienes, de protección y todo. Okay. Él está limitado, pero dijo: préstamelo tantito, tú préstamelo tantito, a ver si realmente es lo que es. Por eso si el maligno a usted o a mí nos demandara, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Y déjame decirle una cosa: muchas veces no es suficiente el hecho que usted sea constante en las obras de Dios. No es suficiente que el hecho de que usted sea persistente en las cosas de nuestro Dios, que siempre venga a los servicios, que siempre esté apoyando, que siempre esté asistiendo, que siempre esté trabajando, que siempre esté ocupado en la obra del Señor. Déjame decirle que a veces todo esto que usted hace por Dios no es suficiente. Siempre vamos a necesitar, óigalo bien, mi hermana, mi hermano, y esto es precisamente para que usted no confíe, o más bien para que usted no cometa el mismo error que estaba cometiendo el apóstol Pedro. Confiar en sí, confiar en su fuerza, confiar en su persistencia. Que cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo: he aquí Satanás te ha pedido, te ha demandado, Pedro, para zarandearte, para pegarte como se le pega al trigo, para que arrojes el trigo en sí, el grano. Vas a ser tomado como cuando se toma un manojo y se golpea fuertemente. Así vas a ser sacudido por el diablo. Y todavía le dice al Señor: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte completamente. En vez de que el apóstol Pedro se preocupara por ello, en vez de que el apóstol Pablo dijera: gracias, Señor, porque al pasar por toda esta prueba, al pasar por toda esta tribulación, tú vas a estar interviniendo por mí. Tú vas a estar orando por mí. Pero no hizo eso. No hizo eso el apóstol Pedro. Dispuesto estoy a ir no solo a la cárcel, sino aún también hasta morir. ¿Y qué fue lo que hizo después? Y muchas veces, a veces, nuestra constancia en la obra del Señor, nuestra preparación intelectual, espiritual, moral, a veces juega un papel muy importante en nuestra vida, es cierto, pero ¿eso es suficiente? No, no lo es. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: mas yo oraré por ti, hermanos. Esa palabra rogado, hermanos, deomai, es la palabra que se empleó, deomai,
el hecho de hablar, de suplicar, porque no solamente es hablar, hermanos, como cuando usted ora a Dios: Padre mío, tú sabes por lo que estoy pasando, por lo que estoy sucediendo, te pido que me ayudes, que esto y que el otro, en el nombre de Jesucristo, y ya. Cuando el problema es grave, cuando el problema es enorme, cuando el problema ni siquiera la deja o lo deja dormir, Padre mío, hasta se tira hasta el suelo, hasta se dobla sus rodillas: Dios mío, ten piedad y misericordia de mí, ayúdame, Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya no es solamente una plática, sino ahora es un ruego, una súplica intensamente. Yo rogaré a mi Padre, suplicaré a mi Padre fervientemente, celosamente por ti. Mire la gran preocupación, mis amados hermanos, el gran amor que tiene nuestro Señor Jesucristo por todos sus siervos. Es por esto que este es el tema: el ruego de Jesucristo por sus siervos. Y déjeme decirle una cosa muy importante, hermanos. Si Él dice: mas yo oraré o rogaré por ti, es porque Él es el único que puede hacerlo. Es el único que puede interceder por ti y por mí, mi hermano, ante la presencia de Dios. Es el único que puede interceder, a hablar a favor de ti, a favor de mí, aún en todo el mundo. No hay hombre alguno, óigalo bien, y aquellos que lo están viendo también por la internet, óiganlo bien: no hay hombre alguno sobre la faz de la tierra que pueda interceder por alguien aquí, por nosotros. Nadie tiene esa facultad, nadie tiene ese poder, solo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y mire, y no lo digo yo, vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 31 en adelante. Romanos 8, versículo 31. Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a mi favor, ¿quién contra Dios? El que no escatimó, fíjese muy bien, el que no se negó, no negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, con Cristo mismo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, ¿en dónde está? A la diestra de Dios, a la derecha de Dios, al mismo nivel que Dios, obviamente, pero está al nivel de Dios, obviamente, que quien está por encima del Hijo es el Padre. Aún en la deidad hay una jerarquía, pero Él está a la diestra. Y es por eso que Él tiene esa facultad, tiene ese poder, tiene ese dominio, tiene esa autoridad para poder precisamente, ¿qué es lo que dice ahí? Intercede por nosotros, el que también intercede por nosotros. Y la palabra intercede, hermanos, está en un tiempo presente continuo, que hasta el día de hoy, ¿quién es el que ruega por sus siervos? ¿Quién es el que hasta el día, quién es el que ruega por ti, por mí, mi hermano José? Nuestro Señor Jesucristo. Él se preocupa por nosotros, mis amados hermanos. Aún el Padre, si dio a su Hijo, mi hermanita, ¿qué no puede hacer Dios por nosotros si dio a su Hijo? ¿Cuánto más las cosas tan triviales y tan simples y sencillas? ¿Qué no hará Dios por nosotros?
Pero solamente el Hijo es el que puede interceder. Por eso Él le decía a Pedro: mas yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte, no te haga falta, no perezcas, no mueras. Pero lamentablemente nuestro hermano Pedro, hermanos, él era un hombre de carácter, era un hombre fuerte, era un hombre temerario, era un hombre de, como decimos en México, de pocas pulgas, en el sentido de que con una pequeña y ligera ofensa, insulto, se enganchaba fácilmente. Era un hombre rudo, violento, que no le temía posiblemente a la muerte. Pero si era débil. Pero lamentablemente, hermanos, todo eso que tenía el apóstol Pedro, a pesar de que todavía, ¿quién sería el apóstol Pedro más adelante? Pero Pedro, hermanos, lastimosamente, lamentablemente pecó de soberbia. Todavía la soberbia estaba arraigada en su corazón. Confiaba más en sí mismo y en su propia fuerza. No solo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti, Señor. ¿Sabes qué? No necesito que ruegues por mí. Imagínense. No, Señor, estás equivocado. Yo nunca te voy a negar. Yo nunca, como algunos dicen, yo nunca voy a retroceder. ¿Y dónde están? Muchos han retrocedido. Yo nunca voy a caer. ¿Y cuántos han caído? Yo nunca voy a morir lejos del Señor. ¿Y cuántos han fallecido lejos del Señor? ¿Y todo por qué? Por su soberbia, por su falta de humildad, por su falta de amor hacia el Señor. Por eso lamentablemente eso, hermanos, lo haría caer, exponiendo así aún su propia salvación. La caída de Pedro, hermanos, podía no solamente afectarle a él mismo, sino también a los hermanos. Mas sin embargo, el Señor, aparte de hacerle saber que en su vida iba a haber un momento tan crucial también, de que iba a haber un momento en que Él iba a negar a nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos después allá en Mateo en el capítulo 26 o 27, y que una vez que negó a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, empezó a orar amargamente, dolorosamente. El Señor le decía: pero ¿sabes qué, Pedro? Te vas a recuperar una vez vuelto. Qué hermoso, palabras de esperanza. Una vez de que te recuperes, una vez de que vuelvas en sí, una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos, fortalécelos, fortalécelos. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? Es por eso que uno nunca debe de poner su confianza en sí mismo. Cuando yo, hermanos, pude ver esto, wow, me quedé sorprendido, maravillado. Y me decía a mí mismo: ándale, Miguelito, échate ese trompo a la uña. Tú que a veces dices que tienes ya como 35 años predicando, que a veces fuiste anciano en una congregación, que grabaste de una escuela y esto y lo otro. ¿En quién estás confiando, Miguel? ¿En tus logros? ¿En quién se debe de confiar siempre, mi hermanita? En Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Okay. Solamente en Él, hermanos, solamente en Él. Más si nuestro Dios, más si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es quien ruega por nosotros, sabe que
el maligno tiene fuerza y nos puede destruir. Siempre y cuando nosotros, hermanos, no nos acordemos de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando nosotros no mantengamos siempre nuestra mirada en Él para darle siempre la honra y la gloria a nuestro Dios. Por eso, como usted lo ve ahí, si el maligno demandara poner a prueba nuestra fe, en parte, hermanos, es necesario estar fortalecidos. Pablo mismo decía: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Pero aún así, Pablo mismo también decía: 3 veces he rogado al Señor para que me quite este aguijón. Pero el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando yo analizaba esta escritura, hermanos, y miraba que cómo es que el Señor le dijo a Pedro, y me cuestionaba, bueno, ¿por qué a Pedro? ¿Por qué no a Juan? ¿Por qué no a Jacobo? ¿Por qué no a Santiago? ¿Por qué no a Felipe? ¿Por qué no a Esteban? ¿O por qué a alguien más de los apóstoles? ¿Por qué tuvo que ser especialmente Pedro? ¿Por qué a él? Porque él iba a jugar un papel muy importante, hermanos, en la proclamación del Evangelio. ¿Quién le negó? Y 3 veces Pedro. ¿Quién le predicó en el día del Pentecostés? El apóstol Pedro. ¿Okay? Y es por eso que para que Pedro pudiera ganarse ese privilegio, hermano, de estar ahí en el día del Pentecostés predicando a Cristo, predicando a su Señor, tenía que pasar por este proceso. Si usted y yo estamos pasando por pruebas difíciles, hermanos, si vemos que estamos siendo puestos a prueba, es porque Dios nos tiene reservado algo maravilloso, mi hermana, algo excelso, algo grande, algo mucho más, en lo cual nuestro Dios va a ser glorificado. Por eso es importante el saber esto, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo le hizo saber a Pedro sobre su prueba, el Señor sabía que era lo que había en el corazón de Pedro, cosa que ni Pedro mismo sabía, hermanos. Ni Pedro mismo sabía. Pero el Señor, hermanos, estaba encargando de hacerle saber esto, porque aún le decía todavía: una vez vuelto, confirma a tus hermanos, asiste a tus hermanos. Por eso es importante saber esto, que si nuestro Señor Jesucristo ruega, suplica por nosotros, hermanos, es porque desea que todos nosotros, para que todos nosotros siervos podamos superar la prueba, como lo estamos viendo en Lucas 22, versículos 31 y 32. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Ciertamente, hermanos, cuando habla el Señor, precisamente tu fe, tu confianza, tu certeza, tu seguridad en cuanto a mi persona, porque recordemos que cuando Él hizo ese tipo de examen a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos respondieron, unos Elías, otros Jeremías, otro Elías, otro Juan el Bautista. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? E inmediatamente Pedro alzó la voz, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermoso, qué maravilloso testificar, hablar de mi fe en cuanto al Hijo de Dios, en su presencia, en un momento de sosiego, en un momento de paz y de tranquilidad. Paz y cualquiera. Pero hacerlo en un momento de prueba, en un momento de aflicción, en un momento de conflicto, hermanos. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí estamos captando la idea, hermanos? No es fácil. No es fácil. ¿Okay? Por eso el mismo Señor
le estaba diciendo, para que tu fe no falte. Aún nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien, hermanos, que estando en nuestra humanidad podemos ser vencidos por el maligno. Sin embargo, recordemos que aún nuestro Señor Jesucristo, Él pasó por lo mismo. Él pasó por lo mismo. ¿Acaso no fue puesto a prueba por Satanás? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿En qué situación estaba pasando el Señor? 40 días, hermanos, en ayuno, sin probar alimento alguno. Imagínense, 40 días. Si yo de un día para otro, ya nada más pasan las 8 horas y ya traigo un hambre tremenda. Y es como un relojito, lo sé, en mi cuerpo. Y más ahora que me estoy levantando a las 4 de la mañana. Pero ya para las 8 ya traigo el hambre encima. Y si se me pasa, me empieza a doler la cabeza. En serio, me empieza a doler la cabeza. Ahora imagínense, 40 horas. ¿Cuántos estamos hablando? Un día y medio. 24, 12, más o menos, ¿no? Casi 2 días. ¿Okay? Sin probar alimento. Di que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Dónde dice eso? En las Escrituras. Escrito está. Tírate, a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, etcétera, etcétera. Sí, pero también escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Con qué se defendió nuestro Señor Jesucristo? Con la palabra de su Padre. Y Él hacía lo que la palabra de su Padre decía. Es por eso, hermanos, que lo que tenía que hacer Pedro era recordar lo que nuestro Señor Jesucristo le dio a saber a él, para que tu fe no te haga falta. Ciertamente, hermanos, Pedro falló, Pedro cayó, y en ese momento de angustia y en ese momento de dolor, de aflicción, él se acordó de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Una vez vuelto, ¿okay?, él tenía que hacer una tarea. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lamentablemente, como lo digo, todos en ocasiones hemos caído, estamos expuestos a caer. O el día que usted caiga, acuérdese, Dios tiene un propósito para contigo, mi hermano, mi hermana. Y aférrate a ese propósito. Por eso es que el apóstol Pablo dice: asidos de la palabra del Señor. En Filipenses capítulo 4, asidos. Es asirse, es aferrarse intensamente, sin que te sueltes. No te sueltes de la palabra, mantente en ella. Eso te puede salvar la vida. Platicando con una persona precisamente ahí en el trabajo, hay algunas que son señoras, pues son cubanas, y a veces toca que comemos juntos en la misma mesa, ¿no? Y después yo saco el chile y le digo: ¿qué? No, ni lo mante, que es Dios y que yo no como chile. Le digo: ¿sabía usted que el chile le puede salvar la vida? ¿Cómo? Sí, es energético. También es energético. Cuando usted sienta que anda bien cansado, cómase un chile de amor. Cómase un chile de mordidas. Y va a ver que ¡pum!, se levanta la pila de volada. Y después les platiqué el chiste de los cocodrilos, pero después se los platico a ustedes. Okay, pero le dije: el chile, eso puede salvarle la vida. Hablando ya en este punto, ¿qué es lo que nos puede salvar la vida? Nuestra fe, nuestra confianza en Dios, el asirse en las palabras de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en las promesas, en los propósitos de nuestro Dios. Esto hizo que el apóstol Pedro, hermanos, no sucumbiera, no cayera completamente y no cometiera el mismo error que cometió ¿quién? Judas Iscariote. ¿Acaso él no le negó? ¿Acaso no le traicionó? ¿Acaso Judas Iscariote no se arrepintió cuando fue ante los principales sacerdotes y les tiró las 30 monedas de plata? Dijo: estoy arrepentido de haber entregado sangre inocente. Y aquellos hombres le respondieron: ¿y nosotros qué? Allá tú con ese problema. ¿Y qué hizo Judas? En vez de buscar el perdón de Dios, en vez de acordarse las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pues se ahorcó.
fue y se suicidó. Mas sin embargo, Pedro, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Él se acordó de que el Señor, las palabras del Señor: yo rogaré por ti para que tu fe no falle. Y es por eso, hermanos, que lo vemos que, por ejemplo, en Lucas 24, vemos Lucas 24, versículo 10. Lucas 24, versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Es decir, que habían ido al sepulcro y que estaba abierto, etcétera, etcétera. Mas ellos, los apóstoles, les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Increíble, ¿no cree usted? O sea, no solamente Pedro fue incrédulo, todos los demás. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa. ¿Cómo, hermanos? Maravillándose de lo que había sucedido. Y otra escritura, hermanos, dice, hermanos, que fui a hablar, también a compartir lo mismo. Es cierto, hermanos, el Señor ha resucitado. La tumba está vacía, no está nuestro Señor Jesucristo. Regresó a confirmar la fe de los hermanos. Por eso acordémonos de esto. Si estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, hermanos, acordémonos que no estamos solos en ellas. Nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros para mantenernos aún en pie. ¿Okay? Y por último, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo sabe, ¿okay?, que nuestro triunfo precisamente le dará la gloria a su nombre. Lucas 22, versículo 32, hermanos, nos dice bien claramente el Señor. Lucas 22, versículo 32: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bien dice, hermanos, que cuando se conjuga, cuando se unen la teoría con la práctica, se obtiene precisamente la fortaleza y el poder. Fortaleza y poder que solamente se pueden obtener en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en nadie más. Por eso es de que el apóstol Pablo, por ejemplo, le decía a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Esfuérzate, hazte fuerte, hazte poderoso. No en lo que tú sepas, no en lo que tú has hecho, no en lo que tú has dejado de hacer, no en en la persona en que te has convertido. No, esfuérzate en la gracia. Es decir, mantente activo en las cosas del Señor. Solamente sirviendo a Cristo podemos estar en su gracia, en el agrado. Siempre esfuérzate en agradar a nuestro Señor Jesucristo, en nadie más. Ese es mi trabajo, en agradar a mi Dios, a mi Padre Celestial y al Espíritu Santo. Ese es mi trabajo como siervo de Dios. ¿Y el suyo cuál es? ¿Acaso no es el mismo? Amén. Amén, hermanos. Okay. Y lo hacemos precisamente para agradar al Señor. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo le hizo saber también a Pedro que una vez que superara la prueba, se fortalecería, hermanos. Y es por eso que le dice: una vez vuelto, una vez que te recuperes, una vez que te recuperes por completo, no solamente, hermanos, una forma física, sino más aún espiritual. Una vez que te recuperes el ánimo, la fuerza, vas a ir y vas a confirmar a tus hermanos. Y lo hizo Pedro. Regresó después y les empezó a hablar a nuestros hermanos. Su fe se llenaría de fortaleza y vida. Y es por eso que lo vemos allá en Hechos capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es decir, que el apóstol Pedro, hermanos, no solamente fue a confirmar la fe de los apóstoles otros, de los hermanos, de los que creían, sino aún todavía ¿a quién? A sus hermanos compatriotas, a los demás judíos.
Fue y les predicó. Y dígame una cosa, ¿acaso no estaba en ese momento dándole la honra y la gloria a nuestro Dios, hermanos? Para darle la honra y la gloria a nuestro Dios, hermanos, no solamente de palabra. De palabra cualquier mundo lo puede hacer, pero en hechos y en verdad, eso es lo que Dios espera. Y el apóstol Pedro lo hizo, y eso es lo que está esperando Él, hermanos. Por eso, si nuestro Señor Jesucristo sigue rogando por sus siervos, es porque sabe muy bien que podemos superar todas las pruebas con su ayuda. Con su ayuda. Y que una vez superemos las pruebas, y lo interesante de esto, hermanos, lo interesante de esto, o podría ser lo más preocupante en todo esto, ¿sabe cuándo se va a acabar el tiempo de la prueba? Mi hermanito, ¿sabe cuándo se va a acabar el tiempo de la prueba? Les tengo malas noticias. Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Hasta que el Señor venga, se va a acabar el tiempo de la prueba. Ya no andaremos por fe, porque la fe se va a acabar. Porque entonces le veremos tal y cual Él es. Le veremos cara a cara. Qué hermoso privilegio, hermanos. Qué hermosa bendición vamos a tener, si es que realmente confiamos siempre en Él. Y decirle, hermanos, en nuestra súplica con Él, en nuestras oraciones al Padre, más bien, decir que tu Hijo siga rogando por nosotros. Acuérdese de la enseñanza que el Señor nos dio: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre se dará. ¿Y cuál será nuestra súplica al Padre? Escucha, Padre mío, las rogativas de tu Hijo hacia mí. Considéralo siempre, Señor. Ayúdame. Dios sabe, hermanos, por lo que estamos pasando. Dios conoce nuestras luchas. Dios conoce nuestros problemas. Y es por eso, hermanos, precisamente, que si Él sigue rogando por nosotros, es porque Él tiene la esperanza y la fe en nosotros. Si Él es el autor y consumador de la fe, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de gran fe, al igual que su Padre, el Padre tuvo fe en Job. ¿No has considerado mi siervo Job? Para un recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando Él concedió de que Satanás pusiera a prueba la fidelidad de Job, Dios esperaba que Job se mantuviera firme, fiel a Él. Esa era la fe que tenía Dios, la fe del Hijo para con sus siervos, que nos mantengamos fieles. Y es por eso que Él ruega por nosotros, para que en nuestro triunfo por Él y para Él, el nombre de Dios sea glorificado. Esa es la mala noticia que decía, de que nuestras pruebas, aflicciones no se van a acabar hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años y ni quien lo aguante, ¿verdad? Tiene su fin. Y lo maravilloso de esto es de que cuando el Señor venga, hermanos, se van a acabar todas las pruebas, se van a acabar todas las aflicciones. Y cuando estemos en el cielo, en la eternidad, ¿qué vamos a hacer de la vida aquí en este mundo, hermano? Porque nuestra memoria no va a ser borrada. Acuérdese que la memoria no se borra. ¿Qué fue lo que dijo el rico a Abraham? Envíalo a la casa de mi padre para que le testifique. ¿Tengo qué? ¿Cuántos hermanos dijo? 5 hermanos. ¿Su memoria le fue borrada? No. ¿Y sabe cómo va a ser en el cielo? Probablemente nos vamos a estar riendo, mi hermanito García. ¿Se acuerdan, mi hermano, los que pasamos allá? No, me tuvieron fuerte. Estuvo duro, ¿verdad? Sí, estuvo duro.
Pero gracias a Dios aquí estamos. Gloria a Dios, hermanos. Por eso, mi amigo, mi amiga, no confíes en ti mismo, no confíes en tu fuerza, no confíes en tu inteligencia, porque si lo haces te vas a perder. Satanás es mucho más astuto que tú y que yo, pero él no puede contra los hijos de Dios. Él no puede contra Dios. Si nosotros nos mantenemos bajo el abrigo, bajo la protección de nuestro Dios, no va a haber poder alguno que nos arrebate de la mano de nuestro Dios. Amén. Por eso, arrepiente de tu pecado y entrégale tu vida al Señor. Y ven y conoce cuán maravilloso y cuán hermoso es servir a un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Pero para eso necesitas rendir tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu alma a nuestro Dios, arrepentido de todos tus pecados y dispuesto a reconciliarte con nuestro Dios una vez que Él te otorgue el perdón de tus pecados mediante tu obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras entonamos este canto, pongámonos en pie, que ya nuestro hermano ya está listo con esta alabanza a nuestro Dios.